Senderos ATES, Experiencias en Construcción, es una realización y producción independiente, realizado por acompañantes terapéuticos, para acompañantes terapéuticos, profesionales afines, familias y personas acompañadas. Conducción, Samantha Ortiz. Coconducción, Juli Candia, Mariano Araya y Víctor Sandoval. Dirección y producción general, Juan Leiva. Senderos ATES, Experiencias en Construcción. Bueno, acá estamos entonces en este programa medio raro, el de hoy, pero bueno, es en parte de la invitación también y de poder llegar a este congreso argentino, por fin, después de haberlo armado tanto y de pensar también qué veníamos a hacer también. ¿Qué tocamos a la gente? Claro, y un poquito lo que pensábamos venir a hacer es presentarnos, obviamente. Tenemos a Juan, que es el que nos sostiene la radio desde la técnica, desde la producción, ¿no? Y bueno, y somos nosotros dentro de la radio, somos 4 compas, que veníamos 5 en total, y hoy estamos presentes 3, que es Juli Candia, claro, y después está Mariano Araya y Víctor Sandoval, que ellos no pudieron viajar, bueno, y Mariano inició este proyecto con nosotros y ahora por cuestiones personales y demás está en otro lugar. Nosotros venimos de General Roca, Río Negro, con esta idea del proyecto, y en primer punto queríamos por ahí contarles cómo surge este proyecto, esta idea y estas ganas, sobre todo, que creo que son motor ahí. Y Juan, también acá te invito a la participación también de ir contando. Nosotros hace un año, más de un año ya, nos veníamos juntando con un montón de inquietudes. Que tenían que ver con, yo creo que con algo que nos brotaba dentro y no sabía cómo encauzarse, ¿no? Porque había malestar muchas veces con ver cómo se estaba desarrollando el campo del acompañamiento terapéutico. Todos somos acompañantes terapéuticos, y sentíamos como que no teníamos ciertos espacios. Queríamos lograr ciertos espacios que, al menos desde la ciudad donde nosotros veníamos, no sentíamos como que estuviese fluyendo mucho eso, ¿no? Entonces, más que nada necesitábamos un espacio de encuentro, primero y principal creo que era eso, ¿no? Sí. Un espacio de encontrarnos. Si bien nosotros tenemos una asociación allá en Roca que se gestó hace bastantes años ya, y a nivel provincial, dentro de todo Río Negro ha crecido un montón desde la formación de la asociación, ¿no? Era como que pasaron los años y nos entramos a desencontrar otra vez, y eso empezó a transformarse en malestar. Y cuando se transformó en malestar dijimos, bueno, algo hay que hacer, porque no podíamos ir pateando tachos de basura por la calle pensando que algo iba a cambiar. Entonces ahí es donde se nos ocurrió juntarnos con algunos colegas, más colegas de los que ya nombré, y empezamos a pensar espacios de colisión al principio, ¿no? De encuentros, para ver qué nos estaba sucediendo, sobre todo cuando sentíamos que estaba rondando esto que era más denso que lindo, para saber qué estaba sucediendo entre nosotros, entre nosotras. Y hola, adelante, sí, obvio, ahí. Estamos contando un poquito lo que es el proyecto de la radio, ¿no? De cómo se inicia este recorrido del proyecto de la radio, que la radio es Senderos ATES, Experiencias en Construcción.
Y a partir de esto, de los espacios que fuimos creando de comisión, al principio generando nada, del boca en boca, y juntándonos con el AT que sí conocíamos, que sí nos charlábamos, y decir, che, ¿por qué no hacemos esto? Y nos juntábamos a charlar de lo que está sucediendo. Y así fuimos enganchando con más grupos de AT y quedamos sosteniendo algo que todavía queríamos más, creo, ¿no? Juan, ahí te voy a pedir también porque realmente es importante tu voz. Así que una de las cosas que nosotros primero queríamos como valorar era la experiencia. Nosotros, la gran mayoría de todos nosotros somos acompañantes que venimos de formación de curso en su momento. Ahí en Río Negro la formación de curso cae después que se hace la ley de acompañamiento terapéutico en la provincia y la ley nos exige a nosotros una tecnicatura para continuar con nuestra práctica. Y eso fue más o menos en el año 2015. Claro, en 2015 ya necesitábamos ser todos técnicos. Y bueno, y ahora Juana pronto de recibirse de licenciado también. Y después nosotros nos quedamos con la técnica. Claro, necesitamos la universidad pública. Sí, necesitamos que sea libre y gratuita. Entonces, ahí estuvimos en esa idea de que decir, bueno, tantos años de recorrido que teníamos, queríamos eso, ponerlo en algún lado, ¿no? Y transmitirlo, y convidarlo, y acompañarnos desde ese lugar. Porque también sentíamos que el tema es cuando uno está en la práctica. El tema era encontrarnos siempre con algunas lagunas, o de haber leído un montón de cosas, haber leído teoría y haber escuchado un montón de gente. Y así todos, en mi caso particular, era como, bueno, y ahora todo esto, ¿cómo lo aplico? Sí, todo bien, pero... Claro, ¿y cómo lo aplico, no? Y eso poder construirlo con otros colegas que están tal vez muchas veces trabados en los mismos lugares, o viendo que situaciones, nosotros muchas veces hablamos de que también el espacio de comisión no solamente es llevado como un espacio de hablar de un acompañamiento específico en sí, que vamos a hablar de fulanito, sino de hablar de algo más amplio, de algo de la práctica, ¿no? Ir en conjunto como en repaso de esa práctica, y eso también muchas veces adjuntándola y llevándola adelante con la experiencia, porque yo ya la probé alguna vez y dije, tomé esta teoría y alguna vez la probé, ¿no? ¿Y cómo me fue? ¿No? La probaste y qué efecto tuvo, ¿no? Claro, ¿y cómo me fue? Y uno va viendo ahí y dice, bueno, y acá afilaría un poquito, y acá limpiaría un poquito esto. Y esto es lo que a nosotros nos parece tan rico después de conversarlo con otro colega. Este es mi recorrido. Sí, también queríamos armar un espacio amigable también, donde pudiéramos hablar los colegas, porque no sé si les ha pasado, pero nos ha pasado muchas veces de que hay una diversidad de formaciones, ¿no?, de nuestra profesión, que cuando uno está hablando con un colega y demás, y es como que a veces resaltan los egos y no sabes si el colega te está escuchando porque realmente te quiere escuchar o te está escuchando porque quiere corregirte. Y ese humor amigable justamente es eso, de contarnos nuestras experiencias, que es lo más valioso, ¿no? De hecho, todos los congresos, libros, revistas, están marcados por nuestras experiencias, como en el campo, ¿no?, en la praxis. Y poder potenciar ese espacio, porque nos falta mucho, nos falta poder escribir un poco más, nos falta poder debatir un poco más.
conversación. Es la conversación entre colegas, sentirnos profesionales ya en el hecho, en el acto mismo de compartir, pero también con el respeto de entender de que hay diversidad de conocimiento y de experiencias. Y bueno, no sé, a nosotros nos pasa que en Río Negro la profesión es una profesión que se elige ya desde el inicio, ¿no? Uno elige ser acompañante terapéutico. No está en el medio entre una licenciatura de psicología o psiquiatría y nosotros realmente nos estamos formando como profesionales para trabajar como acompañantes terapéuticos. O al menos nosotros los que nos encontramos Sí, iniciamos desde ese punto. Sí. Sí, porque después hay por eso digo, esa diversidad. Hay una diversidad pero bueno, y eso le da también un detalle, un color, ¿no? De decir, bueno, soy acompañante terapéutico no porque es una opción más a lo que vengo haciendo, sino porque lo elijo con todo lo que eso implica. Entonces, bueno, creo que el espacio de podcast o de charla es lo que más nos gustó como formato para poder llegar a otros colegas, porque está bien, nos unimos entre 4 o 5, pero seguimos siendo pocos. Entonces, bueno, utilizamos este medio que es un medio abierto para que nos puedan escuchar, para que también puedan encontrar sus experiencias, y en ese contar sus experiencias nos vamos encontrando con diferentes perfiles. Tenemos perfiles de gente que nos manda experiencias muy cortitas sobre las temáticas, y tenemos gente del tamaño de Areche que se compra con la respuesta, como el día de hoy. Y bueno, la idea justamente, para ser breves, es esta, ¿no? Invitarles a compartir la experiencia de un episodio de Senderos ATEL, que no es nada más y nada menos algo que pueden hacer ustedes en el living de su casa entre 3 y 4 ATEL. Sí. La diferencia es que nosotros por ahí ponemos un micrófono en el medio y nos grabamos. Es la única diferencia. Sí, ahí por eso fue desembocando todas esas ganas, esas ideas, todo esto que es una gran cosa así. Desembocó y un día dijimos, listo, hagamos un podcast, un programa de radio, ¿no? Y un programa de radio, entonces nosotros vamos todos los miércoles a las 20 horas, pues proponemos una temática y abrimos tal vez muchas veces sí desde la teoría, y después ya hacemos todo un recorrido de reflexión, de experiencias y demás. Nosotros arrancamos en junio, así que ya tenemos algunos meses en que también era otra experiencia. Tuvimos el precongreso el mes pasado. Y la experiencia también en mi caso particular, esto también, cuando hablamos de experiencias, muchas veces a lo personal también, yo voy contando lo que a mí me pasa también. Y para mí el programa de radio, para mí me atravesó de una manera de crecimiento enorme, precisamente porque estábamos animándonos al final a hablar de lo que sí sé, de lo que no sé si es lo que es la verdad, pero sí lo que yo construí desde mi experiencia. Y para mí eso, poder haber encauzado precisamente y decir, bueno, lo estoy contando. Y a mí se me aflojó todo el cuerpo, ya voy tranquila por la vida, ya no voy tensionada queriendo pelear. Así que, Alejandro, si encontrás al que andaba dando vueltas que decía que todavía quería pelear, no venimos a pelear. Ese personaje. Claro, ese personaje, decirle que tranquilidad, porque acá podemos hablar todos. Siempre hay uno que quiere pelear. Pero está bueno el contrapunto también, el que piensa diferente. Sí, pero hay maneras de construcción. Por eso, pero sí, obviamente. Y esa es la amabilidad que cada vez le vamos encontrando más al programa para que sea una construcción amable.
¿no? Porque puntos de vista hay un montón y todos son súper respetables. Por eso la invitación siempre en nuestro programa es hasta hablar de 2 o 3 cosas, puntos de vista y entrarlos a eso, a que giren y hacer otra cosa nueva también, porque seguramente hablando entre nosotros podemos hacer todavía algo nuevo, ¿no? Que es la combinación de todo eso que ya estaba. Así que eso un poco... Bueno, vamos a la temática del día, presentación del invitado. Bueno, hoy la temática del día trajimos una propuesta que es hablar de encuadre, ¿no? Hablar de encuadre, nosotros acá lo tenemos a Alejandro Chévez. Hoy, claro, aplausos al invitado del día de hoy. Bueno, y nosotros ya habíamos estado compartiendo con vos, Alejandro, hace unos meses. También en su momento hablamos de vínculo. Nosotros también hace unos cuantos meses atrás habíamos hecho un programa con la temática de encuadre. En ese momento nosotros lo que hablamos fue un poco hablar sobre ciertas conceptualizaciones de encuadre, las dimensiones, todas esas cosas, primeras cosas que en las formaciones encontramos sobre el encuadre, ¿no? Y en ese programa nos habíamos dirigido hacia encuadre institucional, porque tenemos una colega allá que es Victoria Santangelo, también ahí impulsora y fundadora de la asociación de allá, que ella hoy por hoy está trabajando en el hospital público en Neuquén, porque dentro de Río Negro nosotros todavía no estamos dentro de lo que es salud pública. Entonces nos pareció en ese momento interesante, esto lo cuento por si quieren alguna vez ir a ese programa y escuchar cómo es trabajar como acompañante terapéutico, bajo qué encuadre y cómo se toma esa dimensión dentro de lo que es el acompañante dentro de salud pública, ¿no? Así que bueno, pero hoy, volviendo en esto de encuadre, si quieren lo que podemos hacer igual es como dar esta introducción entre todas, entre todos, ahí del encuadre, ¿no? De qué significa para nosotros o cómo lo hemos agarrado para nosotros el encuadre, ¿no? Un poco. Como para dar algunas líneas nada más, nosotros en la gran mayoría de las formaciones empezamos con curas de Mauer y empezamos con las dimensiones del encuadre, ¿no? El espacio transicional famoso. Ajá. Entonces, sí. Sí, te escuchamos, Así también. Nosotras, con Cintia, somos estudiantes del último año de la Tecnicatura Universitaria del Movimiento Terapéutico de la USO, así que controlen la envidia. Es pública. Bueno, y estamos gracias a la universidad porque nos dieron unas becas para poder asistir acá a la conferencia. Y nada, en la carrera hemos visto eso, ese espacio que construimos con el acompañado en una plaza, en una casa, en una escuela, que es nuestra, digamos, nuestro consultorio, porque lo llevamos a puerta de donde podemos. Claro. Yo rescato de todo lo aprendido eso, que somos así un poco artífices de ese espacio. Y bueno, también entra lo vincular, porque si vos estableces el vínculo con la persona que acompañás, es imposible que se transite ese espacio. Claro. Así que, agradecidos. Buenísimo. Ahí entonces también como un poquito pensando también lo de encuadre. Sí, y si quieren vamos pensando con él, entonces. Sí. Ahí. Yo estoy expectante porque dijiste encuadre, vamos, bueno. Ahí. Entonces viene una energía ahí, ¿no? Está bien. El encuadre, el tema es que por dónde le entramos al encuadre. Claro. Está bien, lo que decía acá la compañera es, podemos entrar por ahí. Yo había elegido el lugar, ¿sí? Pero... El lugar institucional, digamos. Yo había elegido la idea de que siempre un encuadre es contra otro encuadre. ¿No? Como una premisa que hace que
dejemos de ver el encuadre como esta cosa amistosa que se crea sola, cuando en realidad es un contexto en realidad de lucha complejo, ¿no? A veces se habla de construir un encuadre, ¿no? Como cuando uno hace un castillo de arena, pero en realidad es más una batalla entre diferentes grupos, diferentes agentes, que cada uno de ellos también tiene su encuadre. Por eso es interesante, me gustaba seguir esa puerta, me parece como diferente, en el sentido de que cuando uno va con su encuadre, tiene que tener en cuenta que se va a encontrar con otra gente que también tiene un encuadre. ¿Sí? Y esto hace que la construcción del encuadre sea esencialmente un acto político. ¿Sí? Y entonces, para entender esto, lo básico sería entender primero que el encuadre es como un marco de referencia que da sentido al vínculo. ¿Qué quiere decir? Que no se puede entender el vínculo por fuera del encuadre que se establece. O sea, con el encuadre que nosotros vayamos, eso va a afectar y determinar el tipo de relación que nosotros podamos construir dentro de eso. Como si fuera estos juguetes de los niños que son una estrella, un cuadrado, un triángulo. Si tú vas por un triángulo, vas a crear todo lo que se pueda crear con un triángulo. Claro. Y el plus de lo que traigo hoy, que tú vas con el triángulo y del lado tiene un cuadrado, ¿no? Y un cuadrado y un triángulo, a ver cómo lo juntamos, ¿no? En España se dice mucho la cuadratura del círculo, ¿no? No engancha. ¿Y qué sería entonces? ¿Después tendríamos que hacer como un gran encuadre donde quepamos todos? ¿O cómo es? Eso sería como así, el amor. ¿No? Si de repente los psiquiatras vinieran así hacia nosotros, bailando y ofreciéndonos. Pero bueno, también hablas algo de lo político. ¿Qué se refiere la gente cuando dice que es político? ¿Qué es un posicionamiento ante algo? Mira, hay un autor que se llama, que me dijeron que tengo que decir autores. ¿Que sí o que no? Que no. ¿Por qué? Que después yo encuentro muchos autores y parece... Pero hay gente que le sirve y otra gente que yo me olvido. Pedantería aparte, yo lo hago por una cuestión de limitación mental, porque claro, me pierdo en mí mismo y necesito como saber qué carpeta está, ¿no? Y hay uno que se llama Carl Schmitt, que es un sociólogo de entreguerras alemán, y él define lo político como aquello que se templa entre el amigo y el enemigo. ¿No? O sea, la política siempre va a crear de alguna u otra manera dos lugares diferenciados. Y al mismo tiempo lo político va a ir orientado a legislar sobre aquellos que no hay ley. Por eso cuando uno encuadra no está ordenando lo que está, sino creando algo nuevo. Ahí está. Y al crear algo nuevo, dentro de eso nuevo que se crea también está lo vincular posible. Entonces no puede diferenciarse, ¿sí? Es un marco de referencia que da sentido al vínculo, quiere decir algo así como forma contenido, ¿no? Siempre va a estar afectado y nos va a determinar las limitaciones y las posibilidades de lo que se pueda encuadrar. Lo segundo del encuadre es que, porque escuché el programa varias veces, está bueno escuchar el programa. Tenemos seguidores. No, el encuadre tiene una parte que sería la manifiesta, que es la que tiene que ver con el contrato, con la consigna, con lo que se expresa, sí, pero la mayor parte del encuadre es tácita, que tiene que ver, por ejemplo, con los lugares que ocupamos, con la forma en que nos tratamos, con lo que permitimos dentro de una relación. Sí, esto es como para referenciar también y retomando ahí, es como todo aquello flexible que nos trae Dosa cuando habla de encuadre, estas cuestiones así. La bandera del mástil. Sí, claro. Que se necesita un mástil para que pueda flamear la bandera. ¿Sí? Esa es una representación y la que usamos mayormente. Por eso me parecía interesante plantearlo en el sentido de que siempre hay otro encuadre en lucha. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Esto complica mucho las cosas, porque la idea de que hay un mástil y una bandera es como si hubiera uno solo. Claro. ¿Sí? Y nunca estamos solos. En realidad siempre se trata de ver quién planta el palo y quién planta la bandera. Eso es una cosa muy compleja y que generalmente va a requerir de habilidades de la acompañante terapéutico que no están en la formación. Una habilidad fundamental del acompañante es la capacidad de negociación. Si no puedes negociar, no puedes instalar ningún tipo de propuesta, tienes que aprender a negociar. Y la negociación no es algo del orden, digamos, del acompañar al otro, lo que estaría dentro del ámbito de la táctica,
sino de algo que incluye la táctica, que sería la estrategia, ¿no? Entonces, bueno, un poco de teoría mínimo, ¿no? Pero hay 3 factores fundamentales a tener en cuenta en el encuadre que tienen que ver. La parte nomológica, que tiene que ver con la ley, con digamos, toda la parte normativa y de orden. En esto está generalmente el manifiesto, el contrato, cuánto cobramos, no cobramos, cuánto la frecuencia, ¿no? Que es un poco lo que se habla como encuadre. Hay otra parte que es la que sería topológica o de la lógica de los espacios y que tiene que ver desde cómo estamos sentados. Me acuerdo de un caso que trabajábamos, que acompañaba durante mucho tiempo una chica que acompañaba al equipo y que hablaban de los problemas que se generan durante el acompañamiento terapéutico, y cuando empezamos nosotros a trabajar con psicodrama dijimos, bueno, vamos a ver cómo es, porque no encontrábamos la cuestión ahí en ese acompañamiento y nos dimos cuenta, apareció, nos empiezan a representarlo, que ese acompañamiento siempre, ella, ¿no? La acompañante iba por delante y el acompañante iba por detrás. Y había un equipo, pero siempre era la misma configuración. Es una tontería, pero esa linealidad, ¿no? De cómo nos paramos en relación al otro, si vamos delante, atrás, en medio, cerca, si lo podemos tocar, si no lo podemos tocar. Si por ejemplo está habilitado que nos griten o que nosotros le gritemos, toda esa parte tiene que ver también con una construcción espacial, fundamentalmente, ¿sí? Como del lugar, lo que se llama el lugar, que no necesariamente es el terreno, ¿no? El lugar tiene que ver con el territorio, que es el espacio incluye la interacción sobre ese espacio y cómo se organiza. El tercer elemento es el temporal, ¿sí? El nomológico, el topológico y el temporal. Todo acompañamiento es en el tiempo. Y cuando se habla de lo cotidiano, el cotidiano es un tiempo. O sea, es un ritmo. Cuando hablamos de cotidiano, hablamos de ritmo, ¿sí? Por ejemplo, mi cotidiano va a un ritmo, mientras que por ahí el del otro, por ejemplo, yo antes trabajaba en gestión de recursos de rehabilitación, psicología social, en psicología social, psicosocial, en salud mental. Y era una locura, yo me levantaba y a la noche había tenido 350 relaciones, había ido a 3 recursos, supervisado 5 tipos, además estaba escribiendo y no terminaba, la noche me agarraba y era casi lo que me podía pasar. Ahora vivo en la montaña. ¿Qué quiere decir? El cambio de lo cotidiano siempre es un cambio de ritmo, ¿sí? Y hay un cuarto elemento que es el factor humano, que ahí es lo que me interesa, porque el factor humano es lo que permite deformar todo lo otro, transformar todo lo otro, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que nada es rígido en la construcción de un cuadro. Entonces, por un lado tenemos esto, que es como la teoría que ya teníamos, que es como cómo uno hace el cuadro, pero lo que a mí me interesa hoy es la parte de la batalla que ya venía desde el principio con el personaje que pelea, antes de que empezara. Y es que siempre el encuadre es sí o sí una discusión, ¿sí? En el mejor de los casos. ¿Sí? Porque muchas veces se nos impone, a veces el acompañante, nosotros nos impone un encuadre. Entonces nuestra tarea es saber cómo hacemos para que desde la sumisión, corriendo todo. Claro, llegamos a la guerra de trinchera, ¿no? ¿Cómo hacemos? Una de las valoraciones más importantes en el acompañamiento terapéutico es saber cuál es nuestro poder. ¿Sí? De negociación, ahí te lo vamos a negociar. Sí, nosotros jugamos con algo, siempre siento a favor, ¿no? Porque precisamente nosotros somos los que se mueven, ¿no? Los que van, vienen, están acá, están allá. Tiene un saber propio de la vida cotidiana, también del transcurso, de esos tiempos, ¿no? Entonces eso se pone en valor de repente, y yo como acompañante terapéutico soy capaz de ponerlo en valor, porque ya el valor lo tiene, eso ya lo tiene el valor. Ahora, yo como soy capaz de llevarlo a todos esos lugares, eso, y además de que tenga valor también para mí. Información, ¿no? Información. Porque me imagino, o sea, esto... Mientras yo te escuchaba, yo voy armando todo como un grafiquito en mi cabeza, porque yo soy muy visual de tener que bajarlo y no sé, ya hasta pongo muñequitos así y demás. Entonces pienso desde el momento uno, porque en realidad una pregunta, ¿no? ¿Desde cuándo uno empieza a pensar en el encuadre?
Eso no tengo respuesta, así que la tiré. Desde que aceptás el caso. Desde que aceptás. Yo creo que sí, porque ahí empezás a pensar en función de bueno, qué, cómo, cuándo, dónde. Todas esas preguntas van de la mano. O de cuando vas a la entrevista y te cuentan, hay que hacer esto. Y empezamos a O tenemos un encuadre propio de ser acompañantes en principio y después lo vamos dándole toda esa Y bueno, esa es la forma. persona que él decía, vos sos esa persona, formada, no formada, mal formada. Entonces vas con toda esa carga al acompañamiento, es lo que tenés para dar. Sí, yo hablaba del encuadre interno. Claro. Pero el encuadre del acompañamiento siempre vincular. Quiere decir que tú ya puedes pensar todos los encuadres que se te dé la gana, que siempre te vas a encontrar con un encuadre del otro lado. Sí. Siempre hay una negociación. ¿Sí? Lo que pasa es que por eso quería que pensaseis la idea de esto como un conflicto, porque uno cree que va a explicarle al otro el encuadre. Sí. ¿Sí? Esto es lo que pasa en los textos, ¿verdad? Sí, con las emociones. Sí, ir a explicar el encuadre o a aclarar el encuadre, como si el encuadre estuviera por fuera de lo que se está construyendo en lo vincular, cuando en realidad el encuadre viene de lo vincular. ¿Sí? Es verdad que a nosotros nos dan pautas, pero nuestras pautas están en nuestra cabeza. Incluso me acuerdo de un paciente que acompañaba hace muchos años, no se acordaba ni nuestro nombre. O sea, si se acuerdan de nuestro nombre, imaginaros si se va a acordar de los encuadres. Los encuadres se van creando en acto, ¿sí? Junto con el vínculo, con lo cual no hay un por fuera de lo vincular. Claro. ¿Sí? De hecho, si hay algo que sería la técnica del acompañante es cómo nosotros somos capaces de encuadrar situaciones inencuadrables. ¿Sí? Cómo de alguna manera sacar adelante un tipo de encuadre con un tipo de ética, ¿no? Una estrategia junto con una política, junto con una ética, todo eso vamos a hacer. Entonces, yo planteo, a ver si lo podemos pensar juntos, que el encuadre no es algo que pasa, o sea, pasa dentro, pero no es esa la cuestión, sino más bien qué pasa dentro. ¿Sí? ¿Cómo se sostiene ese encuadre? Yo propongo, pues, el encuadre es ante todo comunicación. Ahora mismo, cuando yo estoy hablando con los dos calles, estamos creando un encuadre. ¿Sí? Así, si yo me callo, rompo ese encuadre. Y mira que le estuvimos dando forma a este encuadre hoy. Que armamos, desarmamos, que movemos. Pero es precisamente eso. Por eso la bandera del mártir, que es tan perfecta, es un modelo precioso. Lo he usado muchas veces. Es precioso, es uno de los mejores modelos. Pero en realidad esa bandera no puede estar solo apegada a un solo elemento, sino es mucho más móvil y se transforma mucho más de lo que permite ese modelo. ¿Sí? Porque no incluye la posibilidad de que venga uno que quiera bajar esa bandera con otro, que es la clave, la fuerza con la que nosotros sostenemos la bandera, o la manera en que negociando transformamos la bandera y la convertimos en otra cosa que el otro pueda aceptar. ¿Sí? Porque nosotros podemos aceptar. A veces somos nosotros los que no aceptamos los encuadres del otro. Por ejemplo, cuando el otro se enamora. ¿Sí? Si el otro se enamora, que es lo más normal del mundo, una señora que nunca le han hablado, no le prestan atención, está encerrado en la casa, lo tratan como un objeto, lo diagnostican y prácticamente lo tratan como un tarado, pues si uno va, el acompañante, ¿no? va como con una sonrisa, con una onda, crear, amar. Sí. Lo más lógico Sí. es que surja el Eso la vas a amor. compartir, o sea, si vas a dar algo, ¿no? O sea, la gestión del amor Sí. es parte del encuadre del acompañamiento. Bueno, eso es en ese caso del enamoramiento y demás, pero nosotros en muchos programas venimos hablando en esta línea también de acercar algo que tiene que ver con lo sensible, también con la amorosidad de ese vínculo también. Nosotros depositamos ahí también algo que veníamos hablando en programas anteriores, como que muchas veces todavía seguís escuchando ciertos discursos que no, que no suceda nada de todo eso. ¿Y cómo controla uno que no suceda nada de todo eso? Eso con una tijera cortándole el amor al otro, ¿no? Claro. Un poco así. Entonces, ¿Qué se puede hacer?
y sobre todo ahora pensando también lo del encuadre y demás, y de cómo todo nos puede llegar a agarrar sin haberlo visto venir algunas veces también, o capaz que sí, o sea, si tenemos una buena lectura, por ahí hay cosas que las podemos anticipar. Pero también en el trabajo de lo imprevisto, ¿no? De que van sucediendo cosas y todavía tenemos que poder atender y continuar, ¿no? Y el acompañante terapéutico, a diferencia de otros profesionales que acompañan, el acompañamiento es la base de todas las relaciones terapéuticas, es que el acompañante terapéutico supuestamente es aquel que puede continuar y no morir de un ataque de nervios en el proceso. Claro, No entrar en crisis frente a Alejandro te amo, ¿no? Y bueno, tampoco, ¿no? Porque también es verdad que el problema del amor, que es una situación compleja, el problema del amor también, para que el beneficio del amor siempre incluye, lo decía antes, una lógica en la que interviene lo amistoso, o sea, el amigo y el enemigo. ¿Sí? Hay algún juego siempre que todo aparece en la relación vinculada. ¿Sí? El problema del te amo dentro del acompañamiento terapéutico es que uno se cree que el te amo que nos da el acompañado o la acompañada es el que nosotros creemos que es. Pero básicamente es una redefinición del encuadre con la cual también tenemos que lidiar. Porque el encuadre es una lucha entre encuadres. Mira, vos sabés que yo para todos los programas más o menos me armo algo de lo que yo sé, digo, de lo que vuela sobre la temática, y me anoto preguntas. No tengo ninguna pregunta para hacerte porque todas las contestaste. Porque mira, había una, ¿qué complejidades a la hora de sostener un encuadre? Listo, ya lo hablamos. ¿No? Y todo eso, ¿qué tiene que ver? También otra de las cosas que habíamos estado pensando, ¿qué es lo que lo vuelve terapéutico al encuadre? ¿No? Por ahí si querés ir y vamos abriendo cada vez más y poniéndole más. Si el gobierno de España hay que responder en su lugar de preguntas. Sí, pero bueno, yo respondo porque no hay ninguna verdad. No, por eso. Y a partir de lo que vos digas, seguramente nosotros lo llevamos y lo desarrollaremos a nuestro pensar y también. Fuera de la pregunta. ¿Qué lo vuelve terapéutico al encuadre? Exacto. Entonces la pregunta es al revés. Sería, ¿es terapéutico sin encuadre? Bueno, ahí. Ya tenemos que responder. ¿Para que la pienso un poquito? ¿Es terapéutico sin el encuadre? Yo creo que no estamos pensando que necesitan ese encuadre y el encuadre. Y a mí me vuelve a un punto inicial. Entre yo como profesional y el otro como mi acompañado y no como mi amigo o como mi amiga o como otra forma de vínculo. Se puede separar ese no amor, como él decía. Claro. Bueno, todo acompañamiento hace bien. Claro, bueno, hoy temprano. No todo acompañamiento es acompañamiento terapéutico. Hoy temprano lo decía Pellegrini en la parte que alcancé a escuchar hoy llegando, de que hablaba algo también del acompañar, como una generalidad del acompañar, y que lo vuelve específico en lo terapéutico, ¿no? Y bueno, nosotros venimos de provincia de Buenos Aires que hay una figura que es el acompañamiento externo, que es en la escuela, en la institución escolar, que llaman acompañante externo, no acompañante terapéutico. Asistente, acompañante externo. Entonces ya el nombre te condiciona, ¿sabes? Bueno, esto Olvina problematizó. Claro, eso. Entonces ahí tenés una forma de cómo va a ser tu encuadre, cómo te recibe esa institución. Y que muchas veces la institución es quien te impone el encuadre. Claro. Porque vos, por ahí con la familia y con el equipo que está fuera de la institución, podés plantear una estrategia de trabajo y demás. Y cuando llegas a la escuela te topas con una pared diciendo, vos acá vas a hacer esto, esto y esto. Te gusta bien. Y si no, vamos a buscar la manera de que te vayas. Que al final no
no sé, trato de pararme en un punto, ¿no? Que es con lo que hay. ¿Qué puedo hacer yo con lo que hay? Porque si no, eso, me la paso peleando de lo que, cómo debería. Estás peleando. ¿Y cómo te pensás que yo no me peleo? Va de pelea, en el cuadro va de pelea. Y sí, No nos lo enseñan así. pero entonces digo, bueno, con lo que hay, ¿y cómo voy yo, viste, con lo que hay, voy por acá, viste, y empecé a hacer toda una cosa de finalmente cuando menos se dieron cuenta yo ya estaba adentro. Claro. Esa es la estrategia. Esa se llama ninja, ¿no? Sí, hay muchos modos. Modo ninja, modo topadora también. Modo sigiloso. Pero es que es eso, ¿no? Esta es una parte que no nos enseña. Y es fundamental. No está como existe una formación, o sea, existe la gente que se dedica a mediación y la gente que se dedica durante no sé cuántos años a aprender cómo Claro. Che, y esa dentro de la currícula del acompañante, ¿cuál era? ¿La materia de segundo año? ¿Dónde? ¿Que se nos perdió? Se nos perdió la mediación. pasó por algo. Sí. Entonces, por eso digo, a ver, y volviendo un poco al sentido de este programa de radio, ¿no? ¿Qué es eso? Llegar justo al punto ese donde tal vez no estaba ninguna formación o no estaba dado de tal manera. Había un sector en línea que decía estamos en un momento de redefiniciones y reconceptualizaciones. Y las personas que nos estamos incorporando al campo del acompañamiento terapéutico, con esa mirada que tenemos que empezar a interpelarnos, empezar a vernos, a ver qué de esas prácticas, de esos recortes, de esos encuadres, de eso vincular, qué es lo que nos sirve, qué es lo que no, qué es lo que hay que pensar. Y encima totalmente desconectado. No, igual está todo en fin. Esperemos de las profesiones, pero queremos salir, ¿no? Así que yo al menos me voy guardando las maneras. Me voy revisando las maneras. Digo, bueno, ya es esto y si tengo que pelear, y bueno, busco la manera más amable de conversar, ¿no? De esa conversación que es la construcción. Igual también vos prestas tu persona, tu yo, por ahí, entonces también hay que tener cuidado eso, porque va al choque, es como que... No, por eso digo, y eso es una revisión que tiene que tener uno también en cuanto a cómo se vincula. Por eso la importancia de la supervisión, porque la supervisión va viendo todo eso. A veces. Bueno, no la estaría haciendo fácil. Con lo que aprendas, digamos, las herramientas de lo teórico, lo académico, que después fluye. Claro, el trabajo personal. El trabajo personal. Una clave del padre es tejer alianzas. Bien. Ojo, yo puse en internet negociación y aprendí así. ¿Pero qué es eso? Sí, claro. Porque no está en la no te enseñan. Te enseñan que hay que poner en cuenta, como si tú fueras el agente poderoso, cuando en realidad somos el agente menos poderoso. Bueno, que yo así te sigo. No me estoy aprendiendo a ser más confrontativo, a mí me falta. Bueno, pero ¿Cómo es? Y vamos acomodando también qué entendemos por confrontativo. Porque a mí me sonó así como... confrontativo es crear fronteras. Cuando estás frente a frente. Confrontativo. Claro. La frontera es lo que separa, pero también lo que une. Entonces todo el tiempo estamos confrontando. Claro, ese era un poco, ese es un poco el recorrido que hicimos desde que estábamos conversando, ¿no? Estábamos con este programa en vivo, digamos, como, bueno, ustedes estuvieron acompañándonos en el Recongreso. Para los que llegaron tarde. Esa es un poco la idea del recorrido, porque se terminó yendo por ahí, ¿no? El recorrido de este constante encontrarnos con el otro encuadre, con el encuadre del frente, de los otros, ¿no? Ahí, entonces, ¿cómo que vamos a hacer con eso para poder empezar a pensar el encuadre nuestro, para convertirlo en algo posible y terapéutico, ¿no? Y el nuestro es el del vínculo.
pasa es que los otros no tienen ese criterio. Otros quieren que bañes al paciente, porque le den la medicación, que lo controles. Hay otros que el nuestro el encuentro lleva una ética. Por eso es una batalla. No es una batalla solo de cuánto me pagas, que es importante, sino que al lado hay una batalla ética. Claro. O sea, hay un montón de puntos que se conjugan ahí que de repente tendríamos que estar viendo, ¿no? El encuadre está buenísimo. Confluye. Llamarme para el encuadre. Vos sabés que hace 2 noches atrás, digo 2 noches porque desde casi que estaba armando el bolso para ayer salir para acá, que eran 15 horas de viaje y demás, y pensando cómo íbamos a llamar el programa, que nunca le dijimos cómo se llama este programa, que era Reencuadrando, precisamente en este juego de recalculando. Ah, mirá, al final, viste, sí, son cosas que vienen ahí al fin. Y no pude dormir pensando en eso. Recalculando, precisamente. Y tenía un sueño liviano así, donde todo el tiempo era una conversación de lo que era todo esto, ¿no? Y pensaba también en esto del sostenimiento. Yo lo sentía en ese momento, hace 2 días atrás, que el encuadre a mí me iba a sostener, ¿no? Me iba a sostener para poder ir hacia todo lo que fuimos hablando hoy, ¿no? Entonces, por eso se vuelve tan fundamental, ¿no? Anotamos un montón de preguntas que dijimos, vamos a preguntar esto y esto, y acá estamos, Claro. Así que bueno, espero que haya sido un buen recorrido para ustedes, así como lo sentí yo, para mí esto, porque todo lo que va sucediendo programa tras programa me lo guardo para mí, y todo obviamente en la medida que se comparte. Y bueno, y por segunda vez, ya habíamos tenido el encuentro telefónico con vos en tu casa y nosotros allá en Roca. De forma kármica. Y ahora ¿cómo te sentiste ahora estando acá? Genial, a mí me gusta esto del espacio amistoso. Haber creado a mí un espacio amistoso. Porque a mí me cansa mucho lo que va a pasar luego, que me pongo ahí a soltar y no mola eso. Está mejor estos espacios de conversación. Sí. Así que bueno, la invitación a eso, a que nos puedan seguir, a que nos puedan ahí sumarse, totalmente. Nosotros siempre todos los programas, tras programa, todos los miércoles tratamos de, la gran mayoría de los programas son con personas invitadas, y las personas invitadas siempre nosotros pensamos en eso, en abrir todo el tiempo. Entonces no llamamos al que nos cae bien, nada más. Llamamos a eso, al que trae algo más, ¿no? Y siempre puede brindarnos algo más. Queda bien mejor, ¿no? Obvio. Pueden escucharnos en vivo por la Super Digital, ¿sí? Ahí está. Y así que bueno, eso, muchísimas gracias, la verdad que muchísimas gracias por haber compartido acá con nosotros, que veníamos con todo el entusiasmo. Más de un invitado. Y hoy fue al final, pasamos por eso hicimos un montón de cosas, desde que vos llegaste ahí y nos viste, no sabíamos si poner las mesas en el techo, dónde, viste, y empezamos a armar y mirá lo que terminó. Así que nada, muchísimas gracias.